Llegamos al nirvana a través del samsara adyasante. Sería maravilloso que pudiéramos tener un momento de despertar y a partir de ahí nunca más volver a dejarnos atrapar por la ilusión del pensamiento. Pero como ya he dicho, la cosa no suele funcionar así. Podemos tener una profunda realización de nuestra verdadera naturaleza al ver que la mente misma es un sueño y que la persona que creíamos ser es un sueño. Pero eso no significa necesariamente que el pensamiento no vuelva a engañarnos de nuevo. Hay ciertos pensamientos que siguen surgiendo. Yo los llamo pensamientos velcro. Son esos pensamientos espontáneos que surgen en situaciones muy concretas y nos enganchan. Producen una reidentificación casi inmediata con la pauta de pensamiento. Puede ser un pensamiento de juicio, uno que nos avergüenza o nos hace sentirnos pequeños, o bien uno acusatorio que nos enfada. La realidad de que ciertos pensamientos pegajosos siguen surgiendo después del despertar resulta un poco decepcionante para mucha gente. Es posible que hayan creído que si tienen un verdadero despertar, ya no volverán a creer nunca en los pensamientos que los hacen sufrir. Pero esto no es necesariamente verdad. Es cierto que cuanto más madura en nosotros el despertar espiritual, más podemos ver. Tenemos cada vez menos tendencia a dejarnos atrapar por el pensamiento. Recuerdo que alguien preguntó a uno de mis santos hindúes favoritos, Nisargadatta Maharaj, si la personalidad egótica surgía alguna vez en él. Nisargadatta contestó de forma muy espontánea: por supuesto que sí, pero veo inmediatamente que es una ilusión y la descarto. Para mí fue maravilloso oír esto, que incluso alguien de la altura espiritual de Nisargadatta dijera que siempre existe la posibilidad de que surja una idea y una vieja tendencia condicionada. Él simplemente la reconocía como ilusoria en cuanto surgía, y en ese reconocimiento quedaba a un lado, se disolvía. Alguien como Nisargadatta Maharaj, alguien muy maduro en su despertar espiritual, puede funcionar así. Para él,
surgía un pensamiento. Su naturaleza ilusoria quedaba revelada inmediata y espontáneamente, y el pensamiento se disolvía con gran rapidez. Pero la mayoría de la gente no empieza funcionando así, ni siquiera después de un despertar muy profundo. De hecho, no deja de ser habitual que algunos de los pensamientos más contraídos y profundos surjan justo después del despertar. A veces, esto sorprende a la gente. Parte de lo que ocurre cuando despertamos es que nuestra capacidad de reprimir queda descabezada y nos resulta muy difícil mantener las cosas bajo control. En el periodo que sigue a un despertar, pueden surgir algunas formas de pensamiento muy poderosas, cosas que hemos empujado muy al fondo de la psique, que hemos intentado mantener inconscientes. Ahora, todo empieza a salir a la luz. Es bastante común descubrir que ciertos pensamientos son capaces de mantenernos temporalmente en un estado de identificación. En esos momentos, lo importante es evitar lo que yo llamo el pasar por alto espiritual. Es decir, descartar el pensamiento, ignorar el hecho de que nos hemos visto sorprendidos en un momento de reidentificación. A menudo, usamos el lenguaje no dual para este fin. Nos decimos a nosotros mismos, oh, eso solo es una identificación. No importa, puesto que de todas maneras no hay nadie que haga nada. Después de todo, las cosas suceden espontáneamente. Esta es una manera sutil pero muy eficaz del ego para escondernos de nuestra propia experiencia. Nos permite evitar afrontar nuestra continua tendencia a reidentificarnos. Lo importante es estar dispuestos a mirar estos momentos de identificación con total claridad, honestidad y responsabilidad. Hay muchas maneras de practicar la autoindagación. Yo descubrí que me ayudaba a escribir, tanto antes del despertar como durante algún tiempo después. Si notaba que volvía a deslizarme hacia la identificación, iba a una cafetería con bolígrafo y papel y comenzaba a escribir sobre ello. Escribir sobre lo ocurrido me ayudaba a entrar en el pensamiento que había provocado la reidentificación. Definía exactamente cuál había sido el pensamiento o la creencia en la que me había visto atrapado y qué visión del mundo correspondía a ese pensamiento. ¿Qué era lo que valoraba al creer en eso? ¿Y qué cosas las que no estaba dispuesto a soltar o a renunciar? Por ejemplo,
Si hacemos algo que nos lleva a sentirnos avergonzados, nuestra mente podría pensar: no debería haber hecho eso. O quizás, ha sido una estupidez hacer eso. Si tomas un pensamiento así de pequeño y empiezas a abrirlo, verás inmediatamente que el pensamiento y el sentimiento están vinculados. Uno es la puerta del otro. El pensamiento no debería haber hecho eso. Viene acompañado de un sentimiento. Quizás sea una emoción de vergüenza o quizá de enfado o rabia. Así es como detectamos la visión del mundo que tiene ese pensamiento y cómo nos lleva hacia la identificación. Es importante que no usemos este tipo de indagación simplemente como una herramienta mental. Si hacemos eso, empezamos a entenderlo todo solo a nivel intelectual. Y el problema es que este suele estar desconectado del emocional. Es posible que comprendamos algo con claridad en nuestra mente, pero emocionalmente podemos seguir en conflicto con ello. Cuando indagamos, es importante que usemos el cuerpo, la mente, la emoción y el pensamiento. Debemos ver qué pensamientos generan qué sentimientos y viceversa. Es un ciclo. Un pensamiento crea un sentimiento y ese sentimiento crea el siguiente pensamiento que seguidamente crea un nuevo sentimiento. Cuando iba a la cafetería con papel y bolígrafo, anotaba muy específicamente qué pensamiento había sido el que había causado ese momento de reidentificación. Y empezaba a escribir horas y horas. Examinaba exactamente cómo veía el mundo con ese pensamiento. ¿Qué era lo que trataba de conservar al pensar así? Para ello, tenía que entrar en lo que sentía. Tenía que centrarme en lo que creer ese pensamiento concreto, fuera de condena, de vergüenza o de cualquier otra cosa, generaba en el ámbito emocional. Entonces, entraba en ese sentir y me permitía sentirlo hasta el fondo. El paso siguiente era preguntarme por las creencias de ese sentimiento. ¿Cómo ve el mundo esta emoción? ¿Cómo ve el yo este sentimiento? ¿Cuál es su visión del mundo? Empecé a ver que cada pensamiento y sentimiento contenían un mundo en y por sí mismos, toda una estructura de creencia. Como estaba dispuesto a entrar en el sentimiento, descubría que éste tenía voz. Podía oír la voz en mi mente y descubría que tenía albergadas ciertas creencias e ideas concretas. Con frecuencia, descubrimos que las creencias e ideas contenidas en nuestro pensamiento y en nuestro sentimiento
proceden de nuestra infancia. Pueden venir de nuestros primeros recuerdos, de la primera vez que sentimos vergüenza, terror, enfado o tristeza, de la primera vez que nos menospreciaron o ridiculizaron. Si empezamos a investigar meditativamente, teniendo en cuenta que mente y cuerpo están interconectados, nuestra indagación puede empezar a detectar estas profundas experiencias internas. No puedes limitarte a pensar en ello. No puedes decir, esto es un pensamiento, sé que no es verdad, y acabar ahí. A veces pasaba horas en la cafetería, negándome a mí mismo a irme hasta haber llegado al fondo de un único pensamiento. Sabía que si ese pensamiento podía engancharme, en la reidentificación, cualquier otro pensamiento podría volver a engancharme otra vez. Cuanto más despertamos, más duele la reidentificación. Es como que te saquen del cielo por la fuerza y te devuelvan al infierno. Cuando sientes que estás en el infierno, haces cualquier cosa por liberarte. De modo que aplicaba este proceso de indagación con gran diligencia. Continuaba con él hasta que podía ver el momento de identificación con total transparencia. Sabía que había llegado al final cuando se soltaba completamente de mi sistema. Tuve que revisar ciertos pensamientos, sentimientos y reacciones en diversas ocasiones. El proceso de indagación era cada vez más profundo y revelaba más y más. A medida que lo hacía, iba llegando al núcleo de las creencias, pensamientos y sentimientos. Tenía que estar dispuesto a continuar la indagación hasta poder arrancar la ilusión de raíz. Es como limpiar el jardín de malas hierbas. Cuando limpio mi jardín, me avergüenza decir que arranco las hierbas superficialmente. Mi esposa, por otra parte, tiene un poco más de paciencia. Cuando ella arranca hierbas, lo hace de raíz. Sabes que ella ha arrancado las malas hierbas porque no vuelven a salir durante unos meses. Cuando yo hago el trabajo, vuelven a salir a la semana siguiente. Por suerte, no hice lo mismo con mi vida interna. En el proceso de indagación que describo, me concentraba mucho. Estaba totalmente determinado a llegar al fondo, hasta la raíz de cualquier pensamiento que me causara una reacción dolorosa. Esto no implica que todo el mundo tenga que emprender un proceso de escritura. Cada uno de nosotros ha de encontrar su manera,
Tal vez te ayude a escribir. Tal vez lo que te ayude sea investigar tus pensamientos de forma meditativa. En resumen, lo importante es ir al corazón del proceso del pensamiento y del sentimiento. Solo entonces podemos hallar las creencias ilusorias que nos crean dolor en el momento presente. La mayoría de nosotros hemos tenido momentos difíciles en la vida y en esos momentos hemos desarrollado espontáneamente estrategias para afrontarlos. Cuando somos jóvenes y sucede algo que nos produce más dolor del que somos capaces de soportar, se nos ocurre una creencia que nos ayuda a sobrevivir a la situación. Por ejemplo, digamos que los padres de un niño no están preparados para serlo. Para el niño es demasiado afrontar el hecho de que sus padres no son capaces de cuidarle bien. Ese conocimiento resulta tan amenazador para el bienestar del niño que crea una historia menos amenazadora que le ayude a sobrevivir a la situación. En lugar de ver que sus padres no están capacitados para ser padres, podría creer que hay algo malo en él. En esos momentos, esa creencia nos ayuda a afrontar la situación y a superar los momentos difíciles. Empezamos estas pautas de pensamiento en la niñez, pero pueden continuar en la vida adulta. Cuando indagamos sinceramente en estas creencias, descubrimos que ya no son estrategias útiles. Aunque nos hubieran ayudado a afrontar aquellas situaciones difíciles en el pasado, ya no resultan útiles. El pensamiento mismo no es una estrategia útil. Contarnos a nosotros mismos cualquier historia sobre cualquier suceso siempre nos producirá dolor. En definitiva, cualquier formulación mental sobre el pasado o el presente estará en conflicto con la vida tal y como es, con lo que ocurre realmente. Cuando surgen estos pensamientos y emociones velcro, la clave reside en afrontarlos e investigar minuciosamente qué estructura de creencias subyace a ellos. En ese momento, la indagación es tu práctica espiritual. Evitar esta práctica es evitar tu propio despertar. Cualquier cosa que evites en la vida volverá una y otra vez hasta que estés dispuesto a afrontarla, a examinar detenidamente su verdadera naturaleza. Una vez más, la única manera de saber que hemos contemplado la verdadera naturaleza de algo es que dejamos de contarnos la historia que nos contábamos. No solo vemos que esa historia es una ilusión, también sentimos que lo es. Suelo decirles a mis alumnos que se queden con esa ilusión hasta que se caiga. La elección es entre la indagación meditativa y convertirse en una víctima. Esa es la elección que tienes. Ser una víctima de tus propias ideas y creencias,
o sentirlas hasta que se caigan. A través de la indagación, llegamos a ver que todas las creencias tienen el mismo valor. Lo que pienso que alguien debería o no hacer no tiene valor. Y lo que realmente hizo tiene el mismo valor que lo que creo que debería haber hecho. Las polaridades del pensamiento solo se equilibran cuando vemos que nuestros pensamientos, juicios y opiniones son tan verdaderos como sus opuestos. Si el pensamiento opuesto es tan válido como aquel en el que creo, toda la estructura del pensamiento se colapsa. Si una opinión diferente tiene tanto derecho a existir como la mía, es imposible decir qué opinión es real o verdadera. Ambas son reales e irreales. Cuando vemos esto, se produce el equilibrio interno de los opuestos, y el pensamiento ya no está polarizado. Solo cuando el pensamiento está equilibrado de esta manera, su estructura dualista pierde validez y empieza a colapsarse. Esto no es algo que veamos de manera inmediata, sino que hemos de verlo cada vez que lo necesitemos. No existe algo parecido a un despertar en el pasado. El despertar pasado es pasado. Lo único relevante es el presente. ¿Estoy despierto a la verdad ahora mismo? Y no solo en mi mente, sino en la totalidad de mi ser. ¿Veo realmente que toda la estructura de una visión personal del mundo y de un yo personal no es sino un sueño de la mente universal? Esto es lo único relevante. Lo que vimos ayer puede tener o no un impacto en lo que vemos hoy. Si sigue estando vivo y tiene vitalidad, si esa es la percepción desde la que vemos las cosas, de acuerdo, somos libres. Si no lo es, tenemos que salir de la negación. Hemos de estar dispuestos a saber que creemos algo. En algún lugar aún nos estamos aferrando. Esta voluntad de no pasar por alto la ilusión es tremendamente importante. Mi maestro me dijo que llegamos al nirvana a través del samsara. Alcanzamos la verdad y la libertad a través de la atadura. Logramos ver la verdadera naturaleza de las cosas al ver con transparencia su naturaleza ilusoria. No llegamos al nirvana evitando el samsara. No llegamos al cielo evitando el infierno o dejándolo de lado. No conseguimos la claridad evitando la confusión, ni la libertad evitando lo que nos ata. La verdad es justo lo contrario. Nuestras ilusiones, las creencias a las que nos aferramos aún,
son las puertas hacia el cielo de nuestra libertad. Simplemente tenemos que entrar por ellas, sin apego ni aversión. No debemos creerlas, pero tampoco huir de ellas. Tenemos que ver cada momento de aparente atadura como una invitación a la libertad. Entonces, se convierte en un acto de amor, en un acto de compasión para dejar de huir. Cada momento es el momento que ha de ocurrir. Cada experiencia que tenemos es la invitación divina. Puede ser una invitación hermosa o atroz, pero cada momento es la invitación. No podría insistir más en esto. La textura y el flujo de nuestras vidas, momento a momento, es lo que revela la libertad. La vida misma nos muestra lo que tenemos que ver con claridad para ser libres. De modo que es necesario que no huyamos de la vida, que afrontemos lo que ocurre de manera honesta y sostenida. Cuando lo hacemos, llegamos a ver que realmente llegamos al nirvana a través del samsara. Esto no significa que nos quedemos enganchados en el samsara. Más bien, así nos desenganchamos de él. Nos desvinculamos de nuestros pensamientos samsáricos e ilusorios, y al hacerlo, acabamos en el nirvana. El despertar revela nuestra libertad inherente, que ya es perfecta. También se convierte en la base desde la que desarrollamos la claridad y la valentía, para poder examinar cualquier cosa que tenga el poder de atarnos al dolor y a la identificación. Con el tiempo, este ver y soltar se vuelve natural y espontáneo. Al principio puede resultar algo tedioso, ya que es posible que exija bastante tiempo e intencionalidad, tal vez incluso verdadero esfuerzo y disciplina. No obstante, a medida que transcurre el tiempo, se vuelve cada vez más natural y espontáneo. Llegados a cierto punto, este ver y soltar se halla tan interiorizado que es casi automático. Surge un pensamiento y es posible que haya un instante de identificación. La indagación se encuentra con el pensamiento y éste se abre a la libertad. Cuando esta liberación interna está muy interiorizada, todo el proceso puede durar una fracción de segundo. Así se produce el despertar. A veces, ni siquiera sabemos qué ocurre, pero ocurre. La conciencia se libera a sí misma una y otra vez. Y como he dicho, la clave es la sinceridad. Es estar dispuestos a afrontar con sinceridad y honestidad totales lo que sucede en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Esa es siempre la puerta hacia la libertad.
una libertad que solo ocurre ahora, y ahora, y ahora, y siempre ahora.